Bienvenidos a este episodio de Cuentas Claras, donde aquí hablamos en Arroz y Habichuela con empresarios, su historia y todos los detallitos que nos pueden contar. Hoy me acompaña una persona súper especial, una mujer empresaria. Cuando hablamos de negocios y de marcas icónicas en Puerto Rico, yo estoy segura que esa es una de ellas. Casi todas nosotras hemos utilizado en algún momento sus productos, así que por favor prepárenme por ahí la fanfarria, los aplausos. Hoy nos acompaña Bettina Mercado de Bettina Cosmetics. ¡Woo! Eso, la fanfarria. Bettina, estoy súper contenta de tenerte aquí con nosotros. Vamos a hablar un poquito de cómo fue tu camino, cómo ha sido tu camino empresarial, las cositas que has pasado, pero antes de ir al meollo, yo quiero que me cuentes cuál es tu producto favorito de Bettina o algún color de esmalte, no sé, cuéntame, ¿qué no puede faltar en la cartera de Bettina Mercado? Bueno, muchas gracias, Lidalis, por la invitación. Para mí es un gusto poder siempre compartir con aquellas personas que están desarrollando posiblemente negocios y poderles añadir valor, ¿verdad? Porque para eso es que nosotros estamos como comunidad de empresarios puertorriqueños. De Bettina, el producto que yo siempre tengo en mi cartera es un labial. Wow. Que se llama, ¿verdad? La colección se llama Cromate. Es un labial retractable, que puedes utilizar como lip liner y como lipstick. Así que siempre lo tengo en mi cartera. Me encanta. Ese no puede faltar. Así que ya saben, mira, uno de los tips, ese labial no puede faltar en la cartera. Y yo hice mi tarea, yo busqué por ahí cómo fue que empezó más o menos Bettina, la marca como tal, y sé que viene como un legado familiar, viene de familia, así que cuéntame más o menos cómo fue esa historia, si te incorporaste porque pues fluyó o porque te impusieron, cómo fue, cómo empieza Bettina la marca. Bueno, Bettina como marca empezó en el 84. Yo todavía no me había graduado de high school en ese momento, no obstante. El nombre Bettina es bien curioso de dónde sale, porque mi mamá y mi papá vivieron en Nueva York un tiempo, cuando nació mi segunda hermana. La primera nació aquí, la segunda nació en Nueva York, y ellos estaban trabajando de empleados en empresas que ciertamente manufacturaba unos cosméticos, y ahí estaba mi mamá trabajando en una fábrica, y la otra era perfumería, y a mi papá le tocó perfumería, así que ellos por carambola, ¿verdad? El trabajo que encontraron cada uno era relacionado a belleza. Así es como ellos comienzan su historia en el 1956. Wow. Luego, para el 1963, mi mamá decide que quiere regresar a criar a sus hijos en Puerto Rico, que Nueva York no era el lugar donde ella quería ver a sus hijos crecer. Estaban mis dos hermanas nada más, las mayores, y cuando querían regresar a Puerto Rico, el jefe de mi mamá le dice, mira, ¿por qué no te vas a Puerto Rico, estableces un negocio de distribución y yo te busco las marcas alrededor del mundo para que ustedes la distribuyan exclusivamente en Puerto Rico? Wow. Y mi mamá estaba súper asustada, mi papá igual, decía, nosotros no tenemos conocimiento, no es lo mismo ser empleado que ser empresario. Y ellos creyeron tanto en las posibilidades de entrar en el mercado de Puerto Rico que en el 1963 registran. El negocio se llamaba M&J Incorporado y era en honor a mis hermanas mayores, Maritza y Jacqueline. M&J Incorporado, distribuidores de cosméticos. Y comienzan a buscar oportunidades con alguna marca que les diera el acceso a la marca para poderla distribuir en Puerto Rico. Y así es como encuentran una marca que se llamaba Waltz Italiana. De eso no queda nada, fotos vintage en Google, sí las busca. Y entonces, cuando era una marca italiana, ciertamente, y cuando van a enviar la marca a Puerto Rico, ellos le dicen, ¿qué tal si le ponemos nombres a los colores que sean más de tracción para la comunidad puertorriqueña? Y mi mamá, pues por desconocimiento, le dice, bueno, pues vamos a enviar los nombres de todas las mujeres de la familia de mi mamá, que son muchas, ¿verdad? Mi mamá viene de una familia numerosa, y su socio, que el jefe de ella de Nueva York, se convirtió en socio de la empresa inicialmente. Y así envían todos los nombres de las mujeres allá. Y para darte un ejemplo, mi mamá se llama Julia, y la mamá del socio se llamaba Betty. Cuando los nombres de los esmaltes, ¿verdad? Los esmaltes llegan a Puerto Rico y mi mamá va a ver los nombres de los colores, los habían italianizado para que fuera en función de la marca que era italiana. Y de momento Julia se convierte en Julieta, Jacqueline en Jacquelina, Maritza Marisa, y Betty se convierte en Bettina.
¡Qué interesante! Cuando ellos comienzan a distribuir la marca, se dan cuenta que el color que más las consumidoras recibieron con agrado fue el Betina. Al punto de que mi mamá dice que ese era el color de la bendición, porque ella vendía 36 Betina por cada 6 de cualquier otro color. ¿Y cómo era ese color? ¿Un rojito? Era como, oye, estamos hablando de 1963. Oh, si bien tú buscas, conservador. Los colores de esa época estaba el beehive, la sombra azul bebé o rosadita o verde pálido, los labiales muy claros y el color de esmalte era un crema pero perlado. Y eso pegó a nivel de que cuando mi papá, que era el primer vendedor, llegaba a las farmacias cuando él entraba decían, por fin llegó Betina. Y de momento el nombre tiene una atracción tan grande que mi mamá decía, me encanta ese nombre. Nace mi hermano y después cuando yo nací, que soy la cuarta, ¿verdad?, en línea de sucesión de la familia, me toca el nombre Betina. Así que ya sabes que primero llegó el huevo y después la gallina. Dios mío, yo tenía una idea bien diferente del nombre. Sí. Que es súper interesante. Betina es Beatriz en Italia. En italiano. Ok, Betina. Y luego de eso, pues entraste al negocio familiar, pasaron los años. Bueno, ahí en realidad mis papás siempre nos dijeron, nosotros no queremos que a ustedes les pase lo que nos pasó a nosotros. Ustedes necesitan una educación formal, ¿verdad? Porque mis papás empezaron de high school, que terminaron en los grados, ¿verdad? Cogiendo exámenes porque ya estaba mi hermana mayor. Mi mamá se casó a los 16 años. Wow. Y entonces ellos querían que estudiáramos, pero nunca impusieron nada. Ellos, lo que ustedes quieran, lo importante es que puedan culminar por lo menos un bachillerato. Así que de 4 hermanos, ninguno estudia nada relacionado a empresas, ni administración de empresas, ni contabilidad, nada relacionado. Incluyéndome a mí, que estudié actuación. ¿Qué? En Nueva York. Oh my God, y qué interesante. Entonces, en realidad, cuando llega el momento de la sucesión de negocio, no había un hijo que estuviera dispuesto porque cada uno había estudiado cosas diferentes y las estaban ejerciendo. Okay. Así que mi mamá tocó las primeras 3 puertas que dijeron que no. Y cuando llegó donde mí, yo ciertamente mi primera respuesta fue no. Ya yo estaba en Nueva York, había comenzado mi carrera a despuntar, llevaba ya 10 años trabajando y estudiando. Y ciertamente mi primera reacción fue, no puede ser, no me puedes hacer esto. Y yo me sentí hasta ofendida porque yo decía, ay, claro, porque como yo soy la que no se ha casado, la que no tiene hijos y la que todo el mundo piensa que la actuación es un hobby. Uh-huh. Y sentía esa presión, ¿verdad?, de parte de mis padres para que tomara la sucesión del negocio. Y dije, bueno, lo voy a pensar. Estuve como 3 meses sufriéndome la noticia porque yo no estaba dispuesta a dejar mi carrera tan fácilmente. Y mi mamá me llamaba y me decía, ¿lo has pensado? Sí, estoy pensando, pero no le daba una respuesta concreta hasta que por fin, yo creo que pasaron como 4 meses cuando le dije, mira, si yo voy a Puerto Rico y no logro, ¿verdad? Porque yo tenía que literalmente soltar mi carrera y empezar de cero, lo cual no es nada fácil en un negocio que yo no conocía porque nunca formé parte de él. Okay. Y le dije, si yo le doy la oportunidad y no me gusta, ¿tú me permites regresar a Puerto Rico? Y ella me dijo, a Nueva York. Uh-huh. Y ella me dijo, no hay problema, lo hacemos así. Y en el 2001 regresé a Puerto Rico bien nerviosa porque yo iba a enfrentarme a los empleados de mis papás. ¡Wow! Por, en ese momento, 38 años. Esto era las mismas personas que cuando yo llegaba de la escuela a la oficina, porque todos teníamos que ir a la escuela, mi mamá o mi papá nos buscaban y nos metíamos en el negocio hasta que hacer tareas, hasta que todo el mundo se iba para la casa. Así que esta es la gente que me tomaba de la mano y me llevaba a comprar dulces a la farmacia. Te vio crecer. Y de momento yo llegar a empezar a pasar el negocio de la cabeza de mi mamá a la mía y de momento eventualmente convertirme en la jefa. Así que no era nada fácil para estas personas recibir a alguien que estaba en pañales. Claro. O sea, yo no estaba lista, pero, sí, pero por algún sitio tenía que empezar. Wow, y ganarte el respeto de quienes te vieron nacer. Eso es así. Y cuando llegas ya a la empresa, ¿cuál fue ese primer cambio organizacional? No sé si planta física, finanza.
ese cambio o que te llamó la atención y que fue el primero que hiciste? Mira, cuando yo llegué, yo recuerdo que el sistema operativo era DOS. Enter, 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 enter. O sea, cada vez que yo tenía que hacer un reporte de contabilidad a final de mes, era un proceso. Para poder entender números, demás salían las hojas esas gigantescas. Te estoy hablando de 2001, pero ya para el 2001 ese sistema estaba en su proceso de salida. Okay. Por tanto, eso era lo que yo tenía allí. Y ciertamente lo primero era sentarme con mi mamá para que ella pudiera vaciar su conocimiento sobre mí, pero también yo insistía en que ese sistema era obsoleto y que yo no podía trabajar con eso, porque imagínate tú llegas por primera vez a manejar temas de contabilidad y te encuentras con un sistema que no es tu amigo. Así que lo primero que hice fue eso, buscarme opciones de un sistema operativo que funcionara, eso de la parte técnica. Desde la parte de negocios, pues mi mamá no tenía nada escrito. Ok. Así que yo tenía que sentarme a entrevistarla básicamente todos los días, cómo haces esto, cómo lo manejas. No habían SOPs de nada. Todo tuve que reconstruirlo. Wow. Mi mamá utilizaba la información de los clientes, las tenía en index cards. Oh my God. No sé, hay generaciones que no saben lo que es eso ya. Y yo recuerdo abrir las cajitas y entonces encontraba las tarjetas en orden alfabético, así que Puerto Rico, nosotros tenemos, qué sé yo, 400 farmacias y habían como 5 cajas de esas. Y entonces no era farmacia tal, así que no ibas a la F, porque si no era, la F era gigantesca. Así que tenías que pensar, pues, farmacia y voy a la A porque es Alimar, por decirte algo. Y encontrarme en esas tarjetitas un historial, un banco de historial donde mi mamá escribía notas como, por ejemplo, la esposa del dueño tiene cáncer, entréguenle la mercancía y no le cobren hasta que la esposa se recupere. En tal sitio hubo una inundación, envíen un display nuevo, mercancía nueva y no le cobren hasta que la familia se recupere. Cosas por el estilo que yo decía, Dios mío, fue encontrar un amor que yo jamás pensé que iba a encontrar ahí, simplemente por ver un legado de 38 años de un negocio escrito a mano que tenía que comenzar un proceso de transición. Y ciertamente esa fue la razón por la cual ella me llamó, porque no era que ella se quería retirar, era que ya los clientes donde tú ibas con un maletín lleno de papeles, ya no te querían papel, querían todo en sistema. Okay. Creación de UPCs, códigos de barra, cosas digitales, fotografía, todas esas cosas. Y ella sabía que iba a tener que cerrar si todo dependía de ella, porque ella no sabía nada de esto. Dios mío, yo no sé si ustedes están conscientes, esto es una historia bien poderosa, hermosa, porque no solamente está el cliente, está lo que siente el cliente, los detallitos que son relaciones, época de relaciones. Súper hermoso. Donde mi mamá conocía a todo el mundo por nombre y apellido. Y mi mamá no era la vendedora que salía a la calle, era mi papá. Así que el rostro que la gente veía era el de mi papá. Pero mi mamá era la que levantaba teléfono y hablaba con la gente. Y eran relaciones donde todos íbamos por un Puerto Rico mejor, un Puerto Rico que pudiera progresar, donde todos nos ayudábamos y no te medían por números, sino porque tu palabra tenía valor, porque los negocios se hacían para el beneficio de ambos. Uh-huh. Y pues ciertas cosas que ya casi no existen, desafortunadamente. Triste, sí. ¿Hubo algún tipo de resistencia a ese cambio de tu mamá, de los empleados? Ay, sí, siempre la hubo. Yo creo que a mí me costó un poquito ganarme el favor de ellos, porque ciertamente era la nena, ¿no? La nena que ellos habían conocido, uh-huh, que llega ahora y ella no sabe nada. Y entonces, en ese momento, yo recuerdo que muchas veces yo les decía, por ejemplo, tiraba el reporte de DOS de cierre de mes, me equivocaba por un numerito o alguna cosa, y aquello rompía a tirar papeles y papeles y papeles que no eran útiles para nada. Y entonces la gente comentaba, uh-huh, ay, ella no sabe, estamos ahora en manos de una persona que no sabe. Así que yo analizando eso y sabiendo que hasta cierto punto ellos necesitaban un jefe, no una amiga. Yo dije, bueno, yo tengo que empezar a aprender absolutamente todo del negocio, incluyendo la producción, para que cuando yo vaya a solicitar algo de parte de ellos, yo lo pueda hacer desde el punto de vista de la empatía.
Así que yo tuve una temporada donde yo me ponía mi moñito y mi camiseta que decía Betina y me iba al área de producción a entender cómo se envasaba producto, cómo se etiquetaba en cajas de 6 o de 3, a qué cliente, todos los detalles de una ensamblaje, manufactura y demás, para que después yo pudiera entender desde dónde ellos partían para decirme si algo se podía hacer o no se podía hacer. Wow, interesante. Y fue así como entonces poco a poco me fui ganando la confianza. Hace poco hablaba con un cliente, él es dueño de un restaurante, y me decía eso mismo, que él sabe, porque él empezó siendo emplatador, mesero, él sabe si un plato sale diferente porque él conoce. O sea, que recomiendas que los dueños de negocio estudien todas las áreas. Definitivamente. No hay manera en que tú puedas solicitarle a alguien. Acuérdate que nosotros, en el caso nuestro, que hay manufactura, entonces hay la conexión con el cliente, que lo hacemos a nivel administrativo. Yo no puedo ofrecerle a un cliente un volumen de negocio que no sé si lo puedo hacer o no. Yo tengo que saberlo. Entonces yo tengo que saber cuántas manos yo cuento, la maquinaria, cuánto me produce por minuto, para entender cuántas unidades yo puedo manufacturar en una semana y si voy a poder cumplir con el negocio. O sea, yo no puedo decirle a Walmart, sí, yo lo voy a hacer porque pasionalmente los números serían bellos, pero no, a la hora de la verdad no te pueda distribuir, no pueda tener el producto. Así que todo, hay que conocerlo. Y en determinado momento, fíjate, a mí me sucedió algo durante la pandemia. Tú sabes que se dio el Great Resign, que decían en Estados Unidos, le llamaban la gran renuncia, donde la gente empezó a renunciar y de momento era una incertidumbre de me voy allá porque allá me dan 25 centavos más, o me voy acá porque, ¿sabes? Cosas así, gente que se me fue después de tantos años simplemente por un pequeño aumento, y a los 3 meses estaban de nuevo sin empleo. Wow. Porque dejaron algo sólido con nosotros para buscar otras oportunidades, y eso está bien, ver a cada cual toma sus decisiones, pero en ese momento yo recuerdo que me renunciaron 3 o 4 gerenciales en cuestión de 2 meses. Wow. Y eso eran áreas que yo había soltado ya hace rato. Por tanto, no sabía. Y tuve que ir escritorio por escritorio otra vez. Y al principio era engorroso. Al principio yo me sentía que tenía que poner tantas horas para poder entender las áreas laborales. Pero después lo celebré con gozo. Porque al final yo decía, ahora sí que nadie me puede decir a mí lo que podemos o no podemos hacer. Porque tú sabes que a veces tú dices, no, vamos a hacerlo de esta manera. La gente lo reta y dice, no se puede. Sí se puede, porque ya yo estuve ahí. Yes. Ya yo me senté ahí, sé cómo funciona. Así que para mí eso es conocimiento, y cada conocimiento amplía las posibilidades de cualquier ser humano de crecimiento en la vida. Hablando de manufactura y producción, ¿qué maquinarias tienes? ¿Fue fácil? Porque yo sé que en el proceso de manufactura, tenemos por ahí 2 o 3 en la oficina, las maquinarias son bien costosas, la inversión es bien grande. Bien grande. Nosotros en el proceso, para que tengas una idea de tiempo, yo entré en el 2001, más o menos como para el 2005, fue que mi mamá ya sentía la confianza de decir, ok, este negocio es tuyo, porque ella nunca se fue. Oh. Ella se fue cuando nació mi hijo. Y entonces ella se quería quedar de abuela a criarlo. Y para el 2002... entonces me convierto en presidente. 2014 le compro el negocio. Y cuando le compro el negocio, yo entendía que era el momento particular donde todos los cambios que se iban a hacer hacia el futuro de la empresa tenían que ser realizados. Así que yo hice cambios como el cambio de nombre de la empresa. Dejé de llamarle MIJ Incorporado para que se llamara Betina Cosmetics. Okay. Nos mudamos a Dorado, a un edificio de Fomento Prico de 22,000 pies cuadrados. Ahí estábamos en uno de 9,700 para crecer a 22,000 pies, donde todavía estamos. Wow. Y en esa transición dije, bueno, ya es hora de dejar el tema artesanal, porque nosotros envasábamos esmaltes de uñas con botellas de tinte. Oh my God. ¿Sabes? La botella de tinte con la punta. Sí. Esa botella de tinte, yo tenía personas que podían envasar con una agilidad espectacular, al cabo de que podían envasar 2 millones de botellas de esmalte de uñas anuales. Wow. Yo en diciembre les celebraba en grande, porque de verdad que era una tarea encomiable. Pero ya al mudarme al área de Dorado y tener el edificio y la capacidad de crecimiento, dije, bueno, vamos a invertir en una máquina, porque si no, no voy a poderle ofrecer a nadie un crecimiento.
Y entonces ahí fue donde mandamos a hacer una máquina específica, custom made para nosotros. O sea, la máquina nuestra no es una cosa que tuviste en una feria y le dijiste yo quiero esa. Eso no es así. Oh, my goodness. Yo quería unas particularidades que pudieran garantizarme que el producto no estaba, por ejemplo, en contacto con aire con líneas de llenado, porque el aire empieza a degradar la capacidad de durabilidad del esmalte de uñas. Okay. Así que hablé con unos alemanes en una feria de belleza y les dije, yo tengo esto, pero yo no quiero lo que tú tienes ahí. Yo necesito algo que me pueda ayudar con esto y esto. Y en efecto, ellos, ¿verdad? Los alemanes tienen unas capacidades en términos de ingeniería espectaculares. Me hicieron la máquina en un concepto, yo diría que era como una primera etapa de robótica con manitas, ¿verdad? Okay. Con estas manitas que van echando el bolín, por ejemplo, que es lo que se usa para melar el esmalte, el líquido, la brocha, la tapa y todo lo demás, en un espacio más pequeño que este lugar. Wow. Yo te diría que esa máquina debe tener como 5 pies por 5 pies. Todo encapsulado para que el olor del esmalte de uña no salga al medio ambiente. Dios mío. Ay, sí, esa es mi bebé. Y le puse por nombre La Julia, en honor a mi mamá. Oh, my God. Porque mi mamá, con su equipo, fueron aquellos pioneros que empezaron esta manufactura. Así que en honor de ella le puse ese nombre. Y la Julia todavía está dando candela. La Julia está allí dando candela. Muy bien. Bueno, pues ya hablamos de la máquina, estamos ahí conociendo a la Julia. ¿Esto les ayudó a expandirse a Estados Unidos o Sí. cómo es la historia de irse para Estados Unidos, que por ahí vi? Bueno, nosotros inicialmente ya con la máquina, imagínate tú, en el mercado tan grande que yo tengo en Puerto Rico, la capacidad que estábamos poniendo en uso era 40%. Con Puerto Rico nada más. Puerto Rico, 40%. Wow. Así que yo tenía todavía un 60% de probabilidad de crecimiento y lo primero que hice fue tocar base en Estados Unidos. Y empezamos a entender la manera de trabajar en Estados Unidos en los mismos clientes que teníamos en Puerto Rico, porque se trabaja por separado. La manera de crear un producto, cómo entras a las tiendas, todo es diferente. Y empezamos a tocar base, pero no nos daban la oportunidad. Y de momento hablo con una amiga mía que en determinados momentos estuvo trabajando en mercadeo con nosotros y ella me dice, me voy para Miami. Ella se quería mudar para Miami con su esposo y su familia. Y le dije, pues, ¿te interesaría tratar de conseguirnos negocio allá? Y ella dijo que sí. Y comenzó literalmente puerta por puerta. Y de momento, al cabo de como 1 año y medio, ya ella tenía 15 Walmarts y como unos 100 Walgreens. Wow. Entrando, tocando puerta literal, y donde quiera que ella encontraba un gerente puertorriqueño, le decían, Betina, claro que sí, lo quiero. Y eso fue quijotesco, porque era literalmente montarte en el vehículo y empezar a visitar sitios y ver con qué te encontrabas. Pero ¿qué pasa? Eventualmente yo recibo una llamada de Walmart y me dice, ¿quién es Betina? Y yo digo, ¿con quién hablo? Y me dice, no, yo soy la VP del Departamento de Belleza de Walmart en Estados Unidos. Yo estoy en las oficinas centrales en Bentonville y de momento me topo con una marca que no conozco, que rota más esmaltes de uña en 15 puntos de venta que marcas nacionales. ¿Cómo pasa esto? La VP de Walmart. La VP. Oh my God. Y ¿verdad? Esas figuras que toman decisiones por número, no porque te conocen. Y cuando hablé con ella, yo le explico, ¿verdad? El background de la marca, y ella lo primero que me dice es, ¿quieres crecer? Porque estábamos en 15 nada más. Y yo le digo, claro que quiero crecer. Y me dice, ¿qué te parece 50 puntos de venta adicionales dentro de Florida? Y yo le digo, eso está muy chiquito. ¿Qué te parece 100? Porque es que yo necesito llenar 60% de la capacidad de mi maquinaria y ahora mismo no está en uso. Y ella me dice, pues está bien, te voy a dar 100. O sea que tú fuiste la que le diste los 100. Sí. Oh my God. Y hasta el sol de hoy, desde el 2015, gracias al Señor, nos hemos mantenido allí en Walmart, Estados Unidos. El año pasado reportamos un crecimiento de como un 36%, que eso no pasa hoy en día. Sí. Y pues nada, trabajando fuerte para ver si logramos crecer en Estados Unidos pronto. Esa es una de las metas que tienen. Sí.
Wow. ¿Y en Puerto Rico cuántos empleados tienen ahora mismo? Nosotros somos 28 nada más. 28 empleados que hacemos 1000 cosas. Buenísimo. Y tengo vendedores en la calle, tengo merchandiser, más todo el área de administración y manufactura, producción. Me encanta, yo de verdad me estoy disfrutando, yo sé que acá también nos estamos disfrutando esta historia. ¿Qué le dirías a la Betina que comenzó comparado con la Betina de ahora? ¿Algún reto, algo que le dirías a esa Betina que comenzó? Bueno, cuando yo empecé, yo pensaba que yo iba a dar continuidad al negocio de mis padres. Okay. Y no me puse el sombrero de emprendedora. Incluso, te digo más, yo recuerdo el momento puntual donde alguien me dijo a mí que yo era empresaria, entrepreneur. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Yo nunca tenía en mi mente que yo era entrepreneur o empresaria, porque yo estaba dando continuación a un negocio que no era mío. Y así era como yo lo veía. Yo creo que si yo me hubiese puesto ese sombrero antes, hubiera agilizado muchas cosas a nivel de tiempo. Yo le diría a esa Betina de esa época, tírate en grande, porque el proceso de acostumbrarme, el proceso de salir de la invisibilidad, porque mi mamá era invisible, nadie sabía quién era mi mamá. Ella no le gustaba que la gente le dijera nada, ni la invitaran a cosas. Y un poco aprendí así, ¿no? Que había que trabajar silente, trabajar fuerte, pero no buscando notoriedad de nada. Y pienso que si me hubiese puesto ese sombrero de empresaria desde el principio, hubiese alcanzado muchas más cosas en menos tiempo. Reconocer en menos tiempo. Sí, aunque todo es importante, yo digo que Dios usa todo. Uh-huh. y el proceso de aprendizaje también era importante. A lo mejor si hubiera crecido en muy corto tiempo, pues no hubiese tenido la posibilidad de entender mi negocio como lo entiendo hoy en día y como lo conozco hoy en día. Así que para todo hay tiempo. Muy bien. Y esas personas que manejan un negocio familiar, que siempre te dicen, no, ten cuidado, X o Y, ¿qué le dirías? ¿Se puede manejar un negocio familiar? Bueno, yo he oído historias de horror a nivel de familia. Sí. Yo siempre he creído que yo prefiero la familia que el negocio. Así que siempre fui bien cuidadosa con eso. La familia es lo que Dios te dio, es tu prójimo. Amén. Tu primer prójimo, uh-huh, ¿verdad? Así que la cuido mucho y yo nunca quise que eso fuera, que un negocio fuese algo que creara roces entre la familia. Por tanto, cuando mi mamá me llamó desde el primer día, yo le dije, ¿ya tú hablaste con tus otros hijos? Porque yo quiero asegurarme que esto no se convierta en algo dedocrático y que ellos se sientan que no formaron parte, uh-huh, de esta decisión. Así que ella me dijo, sí, ya hablé con los demás, nadie está dispuesto a tomarlo, a nadie le interesa. Y esa fue la primera etapa. Ya cuando yo fui a comprar el negocio, pues nuevamente yo le pedí a mi mamá, yo necesito que tú te reúnas con cada uno de tus hijos y que yo tenga el aval de ellos, porque yo no voy a hacer transacciones, ¿verdad?, de familia que de momento sean una sorpresa para nadie. Y mi mamá tuvo una reunión con cada uno y para mi gran alegría, cada uno le decía a mi mamá, es que ese negocio es de ella, quien se ha matado es ella ahí, quien ha estado ahí. Bueno, inclusive ellos ni viven en Puerto Rico. Por tanto, ellos tenían muy claro que, uh-huh, el esfuerzo de crecimiento de la marca y del negocio había sido mío. Y cuando tú tienes esas cosas claras y cuando tú sabes que no hay nada que puede interrumpir tu relación de familia, cambia el panorama completamente. Hay mucha gente, y he oído historias, ¿verdad?, donde la gente no está dispuesta a trabajar, pero quiere participar. No está dispuesta a esforzarse, pero quiere recibir. Esas cosas, esas dinámicas no deberían formar parte de los negocios de familia. Yo pienso que tenemos que ser bien cuidadosos con eso y definir, si yo quiero participar, yo tengo que enrollarme las mangas y formar parte de ese negocio para que sea lo más equitativo posible y con el mejor deseo de crecimiento, no de protagonismo, porque los protagonismos en las empresas matan a la gente. Los títulos, los deseos de ser el que manda, eso nada de eso forma parte de mi trono y
Y yo creo que eso es lo que ha permitido que nuestro negocio pueda seguir creciendo. La familia siempre va primero. Eso va primero. Mira, me causa curiosidad en cuanto a la contabilidad. ¿Te levantas todos los días viendo los números? ¿Los verificas una vez a la semana, una vez al mes? Esos empresarios que vienen aquí a la oficina y nos dicen, no, es que yo no sé cuánto facturé el mes pasado. No, ay, Cuéntame. Dios mío, no. Yo los miro consistentemente. Yo pienso que diario, pero también es que tengo un sistema operativo hoy en día que me tiene un dashboard. Así que yo abro y sé dónde estoy. Y sé dónde apretar en determinado momento. Pero sí, no es que todo mi enfoque sea numérico, porque creo que Dios ha ido como creando unas capacidades de emprendimiento en mí que siempre pienso más en qué más podemos hacer y qué otras oportunidades podemos lograr que en los números que producen. Así que para eso pues tengo finanzas y ellos me dicen que sí o que no. Muy bien, me gusta, me encanta. Y estar consciente de los números. Sí, es importante. Dejando un chin a la Betina empresaria, cuéntame, yo no sé si ustedes saben, Betina se casó con un payaso y por ahí hay algo que vamos a hablar ahorita, pero cuéntame un chin de la historia de amor. ¿Cómo es que conoces al payaso Remy? Pues mira, yo cuando llegué a Puerto Rico, mi corazón seguía latiendo por el teatro, porque ciertamente yo entendía que esa iba a ser mi carrera para el resto de mi vida. Tú sabes que uno se pone apasionado y uno dice, yo nací para esto. Bueno, la realidad es que Dios no necesariamente tiene esos planes para ti. Hay veces que te dicen, no, tú puedes exceder en otras cosas. Y cuando llegué a Puerto Rico, mi corazón siempre estaba buscando oportunidades de actuación, porque yo decía, bueno, típicamente la actuación es de noche en Puerto Rico, tú no ves mucho teatro de la mañana. Antes yo en Estados Unidos hacía mucho teatro de la mañana, a veces yo tenía funciones a las 9 y a las 11 de la mañana. Wow. Y luego entonces por la noche, pero aquí eso no se daba tan común y empecé a buscar trabajo porque yo quería seguir actuando y a la misma vez en el negocio. Y fue así como un día me llama un director que estaba haciendo un casting para una obra de teatro y me dice, mira que una de las personas renunció, ya esta obra estaba corriendo, pero él había sido profesor mío en la UPI, profesor de historia del teatro. Y entonces me dice, me enteré que estás en Puerto Rico, ¿te interesa venir a audicionar? Y yo, pues claro que sí, corro para allá. Y me dieron el papel allí mismo. Wow. Y entonces recuerdo que voy al carro, saco mi Motorola Blade, llamo a mi mamá y le digo, mamá, voy a trabajar en teatro. Y me dice, ay, qué bueno, ¿y con quién? Y yo le digo, ay, con un payaso ahí que le dicen Remy. Y ella me dice, mira muchacha, ese hombre es una institución en este país. Todo el mundo lo ama, esto y lo otro. Y yo digo, no, yo no sé quién es. Ya Remy era Remy. Ya Remy era Remy. Ok. Sí, y entonces, bueno, imagínate, yo llegué 2001 a Puerto Rico. Esto fue más o menos 2002, 2003. Y obviamente ya él había hecho su carrera y estaba en su mejor momento. Y fue así como nos conocimos. Después, con el tiempo, yo recuerdo que me da con producir, porque yo sentía que no tenía más trabajo y yo quería hacer actuación. Y dije, bueno, pues si nadie me contrata, lo voy a hacer yo. Y me dio con producir, debut y despedida, jamás en la vida quise hacerlo. Pero produje una obra de teatro y la obra era realista y sucedía en una casa de una gente adinerada. Y de momento yo veo toda la escenografía puesta y yo decía, aquí hacen falta como cuadros de verdad, porque no, ¿verdad? Si la familia es adinerada, yo no puedo tener ahí unos prints de Marshall. Y me acuerdo de Remy y lo llamo y le digo, necesito cuadros, yo sé que tú eres pintor, por casualidad tú me pudieras ayudar. Y él me dijo, claro que sí, envíame fotos. Y fue y me puso aquello bello como el Museo de Arte de Ponce. Wow. Y cuando terminamos la obra de teatro, yo le había dado boletos para que viniera a verla. Y cuando terminamos la obra me invita a cenar. Y entonces fuimos a cenar y de ahí empezaron las llamaditas, una va y una viene. Y yo decía, ay Dios mío, aquí como que hay algo. Tan bella esa etapa. Sí, entonces, poco tiempo después yo decía, voy, no voy, es para mí, no es para mí, le doy la oportunidad, no le doy la oportunidad, porque yo como que ya me olía que la pregunta venía. Y ciertamente cuando la pregunta llegó, yo tenía la larga lista de razones por las cuales yo le iba a decir que no. ¿Qué? Sí. Diferencia de edad, okay. Era divorciado, tenía hijos, yo no tenía ninguno, nunca me había casado, o sea, muchas cosas.
Y cuando llego a la cena y él me pregunta, lo primero que salió de mis labios fue, yo me caso. Oh my God. Pero Dios tiene que ser lo primero. Amén. Y yo misma me sorprendí porque yo decía, ¿y por qué yo dije esto? Si yo tenía una lista, ¿qué pasó con la lista? ¿Qué pasó con mi lista? Porque yo dije esto. Y la realidad es que yo incluso me había apartado del Señor. Yo tenía título de religiosidad, pero no tenía relación. Okay. Así que honestamente no sabía por qué salió eso de mis labios, pero yo pienso que era voz profética en medio de mi propio desierto emocional, porque a veces pensamos que el éxito en la vida lo dicta los logros de las metas que tú tienes y eso nada que ver. Yo pienso que el éxito en la vida viene de tu capacidad de exceder en todo lo que Dios pone en tus manos, y lo primero que pone en tus manos es la capacidad de ser mujer, de ser madre, de ser esposa, de ser familia. Así que en ese tiempo yo sentía que era trabajadora, una mujer buscando una carrera profesional y nada más. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de que logras metas y que tú te suples, encuentras la autosuficiencia, y en tu autosuficiencia no necesitas de nadie, incluyendo a Dios. Así que esa era la Betina que en ese momento, en esa cena para una conversación tan seria como una solicitud de matrimonio, le sale de los labios eso. ¿Cómo tú lo explicas? Pues no sé, y que no sea que ahora que veo el resultado de lo que Dios hizo y en mi vida personal y en mi vida matrimonial como madre y todo lo demás, ahora es que tú puedes explicarlo y decir, voz profética en mi desierto, que me sacó de mi desierto para convertirme en la mujer 360 que soy hoy. Wow. Así que yo creo que Dios sabía exactamente lo que Él iba a hacer. Cerró las puertas que tenía que cerrar, abrió las que tenía que abrir para que yo fuera en ese laberinto de vida hacia donde Él quería que yo fuera. Y fue así como al unirme a mi amado esposo, mi vida creció impresionantemente, no a nivel laboral. Laboralmente yo siento que hago lo que hago y lo hago bien, porque sé cómo es y sé las posibilidades que tiene, pero no es lo que me define. Hoy en día me define una relación espectacular con mi marido y lo que Dios está haciendo a través de nosotros con toda persona que nos rodea. Así que creo que era parte de su plan que yo me uniera a mi amado esposo con todo el historial que él tenía, porque él llegó a ser copastor a sus 24 años. Por tanto, yo necesitaba esa base sólida de él para que Dios pudiera encontrar la construcción o reconstrucción que tenía que hacer en mi vida. Dios mío. Así que él es bien importante en mi vida. O sea, Sí. mi esposo para mí es la persona más importante de mi vida. Un testimonio súper hermoso, una relación que, ¿verdad? Lo que hemos visto, bellísima. Y mientras todo eso pasaba en la vida amorosa, ¿seguías corriendo tu negocio también? Seguía corriendo mi negocio. En 2006 nace mi hijo. Ahí es que mi mamá me anuncia, me voy a quedar de abuela, me voy a retirar, ya te di lo que te iba a dar, ahora quiero ser abuela. Eso fue un momento bien fuerte, porque es como tú, mientras ella está ahí, tú te sientes que todo está bien. Pues porque ella está ahí. Y yo tenía una duda y cruzaba el escritorio de ella. Ahora era yo. Y recuerdo que mi mamá me dice, cuando yo le digo a ella mis inseguridades y cómo me sentía, ay mamá, no me hagas esto y lo otro, te voy a estar llamando, no sé qué. Ella me dice, bueno, tú eres actriz, ¿no? Y yo le digo, sí. Y me dice, pues actúa como que sabes lo que estás haciendo y que nadie se dé cuenta de tus inseguridades. Palabras poderosas. Y eso nunca lo voy a olvidar, y lo tuve como mi estandarte, ¿no? Yo hablaba con la gente, me decían, ¿qué tú crees? ¿Hacemos esto? Y yo, sí. Y me iba corriendo, me escondía sin que nadie me viera, llamaba a mi mamá y le decía, mamá, ay, acabo de decir esto, que sí. Y ella, bueno, no hubiera sido así, mejor era no, pero. Y entonces ella me daba, y entonces yo iba y arreglaba la cosa poco a poco, pero sentía que sí. Yo me acuerdo que en determinado momento uno de los empleados de más longevos, ¿verdad? Para mí él era como mi segundo padre. Un día me llama a la oficina y me dice, ven acá, yo tengo que hablar contigo. Y, ajá, ¿qué pasó? Y me dice, tú puedes actuar como jefa de este lugar, reconociendo que tú no estás aquí para ser amiga, sino para liderar esta empresa. Y yo digo, ¿por qué tú me dices eso? Porque ciertamente se ve un harakiri, porque tú dices, ¡ay! Así es como me perciben. Y él me dice, porque te amo y necesito que entiendas que la gente no te va a respetar hasta que tú seas la jefa. Y yo pensaba que había que ser amiga. Y él me dijo, no. Me dice, tú tienes que ser la jefa, porque la gente necesita
entender y reconocer que hay una persona que tiene el plan y que tiene la estrategia. Y tú no estás para estar pegando más etiquetas aquí. Yo necesito que tú te cambies, te pongas unos tacos, te quites el moño. Así me habló. Wow. Claro, teníamos una confianza de muchísimos años porque él me había visto crecer y tiene hasta el sol de una relación especial con mis padres y conmigo. Y era esta persona que ya estaba casi de salida y me dejó no sé, esa medallita de que yo me puse en el cuello y dije, voy a hacer lo que él me está diciendo. Y me fui shopping y me compré tacos y empecé. Claro, la empresa era tan pequeña que yo sentía, bueno, pues en la oficina somos tres. Una era mi mamá, la secretaria y yo. O sea, que tú no sentías esa presión. Pero eso cambió mi forma de pensar en muchos aspectos, tan sencillo como cómo te vistes para llegar allí. Y empecé a ver el maquillaje como esta cosa que es una extensión de tu salud emocional. El maquillarte todos los días, mirarte tus uñas, o sea, tú inviertes en tus manos simplemente porque es lo único que tú ves. Wow, cierto, definitivamente. Por eso la gente le encanta tanto tener las manos bellas porque es lo que tú ves. Si tú estás en un teclado y tienes esas uñas horribles, o sea, tú misma no te sientes animada. Y empecé, ¿verdad? Ese proceso de entender que la gente espera de ti ciertas cosas y que su percepción es su realidad hasta que tú pruebes lo contrario. Betina, tienes una historia tan hermosa. Si antes te admiraba, ahora te admiro muchísimo más. Poderosa empresaria, una familia espectacular. Por ahí hubo una obra, quiero hablar de eso, una obra de teatro sacando a la actriz que no sabía que habías estudiado todo esto, ¿viste? Nos estamos conociendo. Y estuvo buenísima, me dicen que estuvo buenísima, fue en diciembre. En noviembre 8 y ahora repetimos el 25 de enero 25. En el Bellas Artes de Santurce. Así que estoy súper emocionada. En Caguas tuvimos un lleno total. Wow. Fue espectacular. Yo le digo a mi esposo que nosotros como que descubrimos un género de teatro que no existía. ¿Cuál? Porque nosotros tenemos música, Okay. tenemos baile, tenemos actuación, pero la actuación no es tradicional porque es testimonial, es contar nuestra vida, tiene algo de testimonio de alcance evangelístico. No sé, eso de verdad que yo no sé describirlo. Dios hizo algo allí que todavía nosotros nos saboreamos y estamos pensando, ¿qué fue? O sea, es como que tú ensayas y ensayas y ensayas y sabes mecánicamente hacia dónde esto va. Sabes exactamente el tema de la comedia, que no es igual que drama para nada. Lo dominamos, sobre todo mi esposo, que o sea, eso es un chiste andante. Y en el caso mío, yo era mucho más drama que comedia, pero ya con el tiempo y aprendiendo con él, ¿verdad? Lo dominamos y los ensayos está chévere. Pero cuando aquella cortina se abrió, Oh my God. y ciertamente uno va nervioso porque hay tantos años sin pisar un teatro nuevamente. Mi esposo siguió haciendo obras de teatro de niño, pero ya yo no podía participar porque, ¿verdad?, el tiempo no me lo permitía. Pero cuando se abrió esa cortina, yo decía, ¿qué está haciendo Dios aquí? Porque era como sentirte que la palabra que tú estás compartiendo ya no era la misma que tú ensayaste, que la manera en que lo estás compartiendo, como la gente lo está recibiendo, las risas y lágrimas que compartió el público allí, gente después llamándote para decirte, quiero rescatar mi relación con Dios, quiero volver a la iglesia, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así que fue hermoso. Todo el mundo nos pidió que no la guardáramos todavía. Así que vamos para Bellas Artes de Santurce el 25 de enero. Estamos súper felices. Un domingo a las 5 de la tarde, que la gente no tiene más nada que hacer. Así que vayan para allá. Voy para allá, entonces, ya saben. sí, un compromiso, vamos para allá. Y queremos ver pues las posibilidades de ir a Mayagüez. Cada vez que posteamos algo, la gente de Mayagüez se indigna y empieza a decir, ¿cuándo Mayagüez? ¿Cuándo Mayagüez? Bueno, pues queremos ir a Mayagüez, esa zona oeste que la conocemos muy bien porque nosotros somos recursos en retiros de matrimonio y nos llevan mucho a esa zona. Villa Cofresí, Aguadilla,
Playa, que son hoteles que hay en esa zona y se hacen retiros y ya la gente nos conoce y están locos por vernos allá porque es muy difícil, ¿verdad? Venir a San Juan para ir a una obra de teatro, así que la tenemos ahí para Mayagüez pronto. Mayagüez pronto. Pero entonces nos vamos, ¿dónde conseguimos los boletos? En Ticket Center, Center. es tcpr.com. Ok, perfecto. Y allí pueden conseguir los boletos. Estamos deseosos de seguir compartiendo con muchas más personas lo que Dios quiso hacer ahí. Amén. Betina, estoy tan contenta, tan agradecida. Ese último consejito para mis clientes, dueños de negocio, que estos meses han sido bien fuertes. Ay, Dios mío, sí. Han sido intensos. Unos consejitos a mis clientes, dueños de negocio. Mira, yo te diría que tenemos que reevaluar dónde estamos. Uh-huh. Me parece que es tiempo de recoger velas y volver a lo básico. La calle está bien dura, y no se vislumbra que va a cambiar muy pronto. Pienso que los problemas que estamos teniendo de la inflación es una de las cosas que más nos ha pegado. Tenemos que volver al contacto con la gente, no tanto estar detrás de un escritorio. Hay que, sobre todo las marcas, debemos estirar esa mano y alcanzar vidas y recordar el por qué estamos. A veces nos enfocamos en que tenemos que ser más grande que el año pasado, más grande que el año pasado, más grande. Eso es lo que te dice la escuela. Hay veces que no vamos a ser más grande que el año pasado, pero podemos ser más efectivos, alcanzando a la gente, manteniéndonos en el tope de la mente del consumidor, dejándoles saber que detrás de una marca hay gente que les ama, que queremos que su vida mejore con lo que nosotros estamos haciendo. Recordar el porqué de los negocios, porque es que el negocio no puede ser para las arcas de mi cuenta de banco. Uh-huh. O sea, eso no sostiene nada. Y el porqué de la razón por la cual hacemos un negocio no puede pasar desapercibido. A veces tenemos unas misiones y visiones que no repasamos, que no vivimos, y eso hay que volver atrás y volver a lo básico para mantenernos y podernos aguantar el tiempo que esto dure, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Lo que se vislumbra es pues mayores dificultades. Por tanto, nosotros, si queremos que nuestros negocios permanezcan, tenemos que aprender a convivir y a compartir las razones por las cuales nosotros existimos. Y a veces pensamos, bueno, un labial, ¿quién necesita un labial en medio de una situación como la que estamos viviendo? Bueno, pues, ¿sabes? Todo el mundo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque yo necesito sentirme bien. Claro que sí, si yo estoy bien. Si yo me siento bien, yo puedo seguir funcional. Uh-huh. Históricamente se ha comprobado que los negocios que se sostienen en medio de dificultades grandes como una guerra mundial o cosas por el estilo, incluye belleza, porque ya la belleza incluso no es ni tan siquiera una categoría aparte de salud. Uh-huh. La belleza está dentro, health and beauty, se llama a nivel global. ¿Por qué? Porque es parte de lo que te hace sentir bien. Por tanto, es importante en periodos así donde hay dificultad, donde los números no llegan, donde las cosas no alcanzan, poder volver a lo básico y decir, puedo hacer más con menos, se puede, ¿verdad? Los tiempos de la superbonanza, ¿hace cuánto no están? Por tanto, tenemos que decir, bueno, pues yo tengo que hacer más con menos, tengo que volver a hacer yo cosas, ¿verdad? No podemos estar en una plataforma donde como yo soy el jefe, yo sigo sin hacer nada, no. O sea, tenemos que ser parte de los trabajadores y tenemos que estar accesibles al consumidor final, porque si no nos olvidan, porque si no se van a ir con otro, porque si no su presupuesto limitado no lo van a poner en un negocio donde ellos no creen en la persona que está detrás del negocio. Yes. O sea, la gente tiene que conocernos y tiene que creer en nosotros y mantenernos llevando el mensaje de que la razón por la cual estamos aquí no es algo que es pasajero, es algo, o sea, mi negocio tiene 63 años, vamos. Wow, qué tremendo testimonio. Ya saben, a levantar vela, a conectar con los clientes, a formar relaciones. Eso es así. Gracias, Betina. Gracias a ustedes por estar sintonizándonos este ratito. Nos pueden conseguir como Cuentas Claras en YouTube. Así que denle a la campanita, se suscribe. Y esto ha sido todo por hoy. Un placer tenerte aquí. Demasiado agradecida. Gracias a ti por la oportunidad.